Muy buenas, querida familia, ¿qué tal estáis? Encantado de volver a estar aquí con vosotros. Hoy os traigo una entrevista muy especial, y que además que espero que no sea la última. Se trata de una entrevista que he mantenido con un científico israelí llamado Saul Kulok, un personaje muy interesante del que yo tenía noticia gracias a mi querido amigo y hermano Guillermo Berman, que todos conocéis por el trabajo en Sefard y la descodificación de los códigos de la Torá. Entonces Guillermo me habló del trabajo de Saul Kulok, de cuáles han sido sus investigaciones. Y bueno, hoy tuve la ocasión de departir con él durante aproximadamente 1 hora y 20 minutos, 1 hora y 15 minutos así, y para mí ha sido muy grato. La verdad que es muy grato ver cómo una persona puede seguir durante tantos años con un pensamiento tan lúcido, lo vais a ver enseguida, con una idea tan clara de cuál es el objetivo que quiere conseguir y sobre todo con unas ganas tremendas de conocer a Hashem, de conocer al Creador, pero de conocerlo de manera profunda, haciendo de esto el objetivo de su vida. Sin más preámbulos, os dejo con la entrevista y espero que la disfrutéis mucho. Muy Hola, buenas, Saúl. Saúl, ¿qué tal? a mí vi muy bien, gracias a usted. Estoy muy bien, encantado de saludarles. Shalom. Shalom, shalom, mucho gusto verlo. Bueno, Encantado. yo lo veo a usted en los vídeos, ¿no? Ah, bueno, pues para mí es un placer enorme, Saúl. Pues nada, Saúl, que en primer lugar decirle que es un placer enorme poder conocerle. Ya mi querido Guillermo Bergman me había hablado de usted y no conocía yo nada de su investigación ni de su trabajo, ni mucho menos de su trayectoria vital y profesional, ¿no? Y, y la, Guillermo es de la familia de usted. no, bueno, es de Hijo, la familia, primo. es de la familia espiritual, ¿sabe usted? Ah, sí, sí, así está bien. Pero no de la familia, Sí. no de la familia sanguínea, Genética, sí. al menos en esta vida. En vidas anteriores no sabemos. Lo sabemos, sí. Probablemente sí. Yo estuve pensando exactamente en el tema de que usted me habla, Mm. diciendo que voy a hablar con el señor Raúl Durán. Una cosa es el scope de la investigación en la que estoy embarcado. Otra cosa es cuáles son los temas que van a, digamos, entenderse mejor para la audiencia que usted tiene. ¿Se da Bueno, cuenta? sí, Entonces, por ejemplo, un aspecto de mi investigación es de carácter matemático. sí, Es matemática. Y la sí. audiencia normalmente usted no le puede explicar matemática por... No, 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 porque entonces nos quedamos usted y yo y tres matemáticos más. Claro, claro. Ahora, una forma de explicar el scope general de lo que hago, es decir, la intención original de la investigación, y que no sé cómo he tenido mucho mazal, como dicen en hebreo, Sí, que he encontrado la mayoría de las cosas que me propuse. El tema general es el siguiente. Normalmente, casi todas las conversaciones, tanto en una casa como en una sinagoga, como en la universidad, como en los distintos aspectos de ciencia y Torá, se enfocan en relación a ayudar al individuo. Es decir, cómo el individuo en este complejo mundo en que estamos, cómo superar los problemas que uno puede tener, cómo puede ir adelante en sus proyectos. así es. Ok, eso es lo que es general. Ahora, en mi caso particular, yo tomé una dirección distinta. Es cierto que esa dirección no la encontré de entrada, sino al cabo de una cantidad de años de estar estudiando este tema de la evolución humana y Torah. Mm. No fue enseguida. Cuando me di cuenta
de dónde está el tema que yo podría contribuir a la humanidad, ¿no? Que es lo que yo puedo contribuir. Así es, ok. En vez de enfocarme en cómo Hashem me puede ayudar a mí, yo lo enfoqué qué es lo que yo puedo hacer para ayudar a Hashem. Muy interesante. Al revés, no preguntes lo que te da, sino qué es lo que vos podés dar. Ahora, el background de esa dirección de investigación viene del hecho de que, como usted sabe, nosotros no hemos hecho nada para vivir. Yo, particularmente, yo no me recuerdo haber hecho nada. Lo que sí sé que cualquier cosita chiquita que tengo que hacer me cuesta un trabajo bárbaro. Pero mi vida, todo lo que yo tengo, yo no hice nada. Entonces me siento como disminuido en el sentido, ¿y yo cómo puedo agradecer eso? ¿Cómo puedo hacer? Entonces, ¿qué ocurre? Si usted se fija en la narración bíblica, cuando Hashem hace milagros, dice, y está muy explícito en el caso de los milagros en Egipto, que nos sacaron de allá, hago este milagro para que me conozcas a mí, Hashem. Es decir, hay un problema entre que la gente puede creer en Dios, pero eso no significa que tenga un sentido de que Dios existe. Son dos temas diferentes. Correcto. Porque creer es una palabra muy elástica, cada cual cree a su manera, pero existir involucra parámetros fijos. La lámpara existe, esto existe, es algo fijo. Y como de eso no sabemos nada, entonces de existir no se habla. Y a razón de eso tenemos muchísimas religiones. Y en cada religión tenemos muchas direcciones. O sea que clases de creencias en relación a Dios hay como 70, 100. Eso sin hablar de muchas otras cosas que no es religión, pero que son filosofías individuales que tratan de interpretar el mundo. Está todo muy dividido. Entonces yo digo, ¿qué diablos no puedo hacer yo para poder conocer a Hashem desde un punto de vista que yo como conozco el sol y la luna? Cuando te le preguntan, dígame, ¿usted cree en el sol? Le van a mirar. ¿Cómo cree en el sol? El sol está ahí, ¿cómo cree en el sol? ¿Usted cree en la luna? No, ¿qué luna? La luna está ahí. ¿De qué me está hablando? Y no me venga con el argumento de que vivo. Que el sol yo lo veo, la luna lo veo. No. Porque nosotros hoy día hablamos del átomo y yo personalmente le digo nunca lo vi. Yo tampoco. Y electrón menos. Es muy curioso, Saúl, lo que está usted diciendo, porque yo últimamente estoy con ese espíritu tan crítico que me parece un excelente punto de partida. Es decir, no creer nada que yo personalmente o no haya experimentado o no haya sido capaz de inferir en virtud de mi conocimiento, ¿no? Lo que decía Abraham Abulafia como la luz del intelecto, ¿no? El Or HaShechel, ¿no? Sí. Bueno, no es precisamente eso, porque a mí desde chico tenía la sensación de que Dios existe y yo creo en Él. Pero voy a dedicar mi intelecto a probarlo, aunque sea para mí. Sí, claro que sí. Sí. Entonces, es así como yo encontré, porque yo no vengo de una familia religiosa judía, sino una familia laica, así. No. Hacíamos fiestas, lo otro, pero no religión. No eran observantes, no eran observantes. No Shabbat, no Kasher, no, soy judío, no. Sí. Pero después quise averiguar de dónde viene todo eso. Y me di cuenta de que el problema central es, para mí, ¿no?
es ver cómo yo conozco a Hashem. Y cómo en la cuestión de los milagros, dice, para que a mí me conozcas. Y digo, bueno, qué bueno sería si hoy día habría un milagro de eso. Entonces todo el mundo se da cuenta que es un milagro y está todo organizado para que se sepa que es Dios que lo hizo. Entonces, bueno, la verdad, es una evidencia. Pero todo eso desapareció, eso no se sabe. Yo tengo que creer en lo que dice la Biblia. Y otra vez estamos en el mismo círculo vicioso. Porque quiero que la gente que escucha, Sí. que sea transportada mentalmente en el hilo del razonamiento. Correcto. Que, Correcto. sin saber matemáticas, sin saber nada, simplemente razonar. El hilo, la luz del intelecto. Entonces continuamos, si le parece, desde aquí, Saúl. Sí, porque yo estoy preparando para llegar, ¿no? Ahora. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dije, no podría ser de que podría demostrar la existencia de Dios por los datos que existen en el universo. Ahora, yo personalmente soy una persona multidisciplinaria. Yo estudié en la Facultad de Ciencias Naturales, Físico-Matemática, y entré también en la Universidad de Medicina para estudiar medicina. No digo que terminé las carreras ni nada, porque a mí no me interesaba ser profesional. A mí me interesaba saber. A mí me interesa tanto historia como medicina, como geología, como biología. Entonces, toda mi vida me la dediqué a estudiar. No tiene ninguna gracia que yo sepa, porque yo toda la vida me la dediqué a estudiar. Siempre. Nunca fui empleado de nadie. Siempre fui dueño de mis propias compañías o empresas. Entonces yo dedicaba todo el tiempo libre para poder estudiar. Y también en el medio del trabajo también. O sea que aprendí un montón de ciencias. Entonces el proyecto es cómo yo puedo individualizar en el universo fenómenos que me indiquen que Dios existe. Muy bien. En la dirección de pensamiento teológico, Dios también creó todas las leyes. ¿No es cierto? Claro. Y si creó todas las leyes, todo lo que voy a mirar va a estar de acuerdo a las leyes. Entonces no hay nada especial. Pero resulta que no. Toda la gente que está en la dirección de creer dice que hay cosas que están arriba de la naturaleza. Que hay cosas que ocurren que no se pueden explicar con las leyes físicas. Muy bien. Entonces, yo me puse a investigar dónde puedo encontrar esos hechos en el mundo que me indiquen que están por encima de las leyes físicas. Bueno, esta cuestión trato de Simpson, ¿no? De llegar al punto. Sí. Esta cuestión de que Israel hace movimientos migratorios a tiempos determinados no es explicable desde el punto de vista físico y natural. Entonces yo ahí encontré una serie de cosas que no pueden ser explicables. No puede ser explicable que esté combinada la inclinación del eje terrestre con la geografía bíblica de Israel, con los tiempos en que ocurrieron las migraciones. Y no puede ser que eso se pueda mostrar en una simple ecuación matemática. ¿Por qué? Porque si todo eso puede ser, y lo demuestro, como dicen en hebreo, Shehor la Kaber Lavan, negro sobre blanco, ¿sí? La forma en que lo demuestro indica, desde el punto de vista científico, de que hay una causa detrás de eso. No es que ocurrió por casualidad. Claro, hay una causa. Ahora, la causa se demuestra por el hecho, pero esos son principios matemáticos, o principios de ciencia que no se conocen. Como un hecho es repetitivo,
con los mismos elementos. Hay un patrón, es lo que usted me quiere decir. Hay un pattern. Se lo puede transformar en elemento matemático. Okay. Entonces, eso directamente tiene una causa del otro lado. Claro, y además se infiere que hay una inteligencia detrás, porque si hay un patrón es porque hay una inteligencia. Entonces, ¿y cómo eso mismo está indicado en la Torá? Que toda la historia nuestra empieza por ¿cómo se dice? The covenant, ¿okay? Sí. El pacto entre Dios y Abraham. Que esa tierra te la voy a prometer para ustedes. Ahora, la promesa de esas cosas que mucha gente no sabe, no está hecha en forma solamente de promesa, sino también en forma de juramento. Y entre promesas y juramentos, Hashem se pasa cerca de 150 veces. Ahora eso, desde el punto de vista racional, normal para un hombre, es absurdo. Claro. Dios una vez suficiente. 2, 3, ¿cómo 150 veces? Es decir, quiere probar, mirá, ese soy yo el que quiero hacerlo. Entre paréntesis, nosotros, Israel, no ha buscado a Dios, no. Dios nos busca a nosotros. Y la tierra esta que dicen que dice que nos va a dar, la eligió Él. Nosotros no la elegimos. Ni nosotros la elegimos, ni nosotros lo buscamos a Dios. Es realmente un programa que tiene Hashem. La explicación de por qué es ese programa, también ya entiendo lo que es, pero no es para esta hora. Eso significa que Hashem tiene un proyecto y yo digo, bueno, si Hashem tiene un proyecto, yo lo voy a ayudar. ¿Cómo lo voy a ayudar en ese proyecto? Voy a tratar de demostrar que ese proyecto existe. Y si hay un proyecto es porque hay un programa. Y encontré 2 programas que se pueden describir matemáticamente en el Tanaj y la Torá. Uno de ellos es el programa de que las migraciones de Israel pasan a tiempos definidos, independientemente de todo lo demás. ¿Por qué? Porque ese tiempo depende de la posición geográfica de los bordes de las tribus. Y esa posición geográfica ha sido determinada ya miles de años atrás. Sin embargo, los hechos van ocurriendo de acuerdo a esa posición geográfica, están predefinidos. Están predefinidos. Predefinidos en el tiempo, así como está en el espacio predefinido el borde, en el libro de Yoshua. También está en el tiempo predefinido por lo que encontré respecto de la línea planetaria. Una pregunta, Saúl, sí. Perdone. Sí. Ya que en su investigación el tiempo y el espacio están predefinidos y usted habla... Nuestra acción está predefinida en el tiempo y en el espacio. Nuestra acción está predefinida en el tiempo y el espacio. Está definido, sí. Eso es. Ya que esto está predefinido en el tiempo y el espacio, y usted ha mencionado la palabra o el hecho de que Hashem tiene un programa para nosotros, a mí esto me suena muchísimo tecnológicamente hablando a lo que sería un videojuego. ¿Estamos dentro de un videojuego? Le voy a explicar. Bueno, habría que fabricar un videojuego así. Claro. Habría que fabricarlo. ¿Por qué? Porque ese videojuego tiene 2 componentes. A ver. Una componente es el libre albedrío individual. Eso es. Que yo hago lo que quiero o quisiera hacer lo que quiera. Y no solamente hacer lo que quiera, pensar lo que quiero. Así es. Todo. Y por favor, no me molesten. Y la otra es que Hashem organizó las cosas que en forma colectiva Israel no tiene libre albedrío. En forma colectiva Israel no tiene libre albedrío. Israel no tiene libre albedrío. No. Bien. Y eso lo demuestro porque se mueven a tiempos definidos, todo está a tiempo definido. No tienen el grupo. Ahora, individualmente hay libre albedrío, sí. Pero una pregunta, Saúl. Pero si Israel toma conciencia colectiva, ¿podría modificar su libre albedrío? Es decir, cambiar su tikkun. Sí, claro. Y es lo que se intenta.
Eso es, ahí estamos. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahí voy a la lengua que escuché muy bien, tú explicas muy bien. Vi uno de los vídeos que te explica, mamás explicas bien relacionado al tikkun. El enfoque es hacer el tikkun de Juan, Pedro, Andrés. No. Resulta de que si uno conoce a Dios, automáticamente se ejecuta el tikkun colectivo. Es automático, es la otra punta. Nosotros estamos en la punta de ayudar al individuo. Si yo apunto en dirección en el idioma cabalística a Keter, hacia la otra punta, eso es lo que a mí me preocupa, el enfoque sobre Keter, entonces automáticamente todo el resto se soluciona. Nosotros estamos trabajando en una sola dirección y la otra dirección no. Entonces también esta dirección es difícil porque esta es difícil. Por eso esta no se hace. En cuanto esta se hace, esta también se hace más fácil. Claro. De ayudar al tikkun de cada uno. Es un problema de balance. Entonces, la dirección de los estudios de las cosas que hice están relacionadas con probar datos y mostrarlo, no opinión filosófica, de que Hashem existe. Uno de los primeros problemas que hay es que cuando uno dice Dios existe, ya son palabras mayores. Pero si digo que el Dios de la Biblia hebrea existe, esto es completamente explosivo. ¿Entiendes? Sobre todo viviendo usted en Israel y siendo judío. No. Porque para la gente habla un chino, sí, Dios debe existir, pero Dios de Israel, ese Dios, no. Claro. No pega eso, como está el Buda y todo. No. Claro. O sea que el problema se hace que que aquí hay una demostración de que el Dios de Israel existe. No que Dios existe. Y este es su objetivo de su investigación en realidad. Claro, ¿Y cómo puede usted ayudar a Hashem más que Hashem le ayude a usted, ¿no? Si lo entendí bien. Sí. Ahora, ¿cómo es que hago? Si yo podría hacer que la gente empiece a conocerlo, que son los trabajos que tengo, si lo empieza a conocer, entonces puede ser de que se darían cuenta de que es lógico. Como dice, nobleza obliga. Me ayudaron a mí a vivir, yo le voy a ayudar en el plan. Claro. Ahora, y en general, digamos, y ese es en un solo pie, digamos, el título de todas las investigaciones. Dar datos a la gente que le certifiquen en forma objetiva que Hashem existe, no en forma filosófica ni opinión. Y la mayoría de ese trabajo yo ya lo tengo hecho. El problema es que hay una reacción automática de la gente hablo de todos, ¿no? A todo nivel intelectual y a todo nivel profesional, de no querer leer ni ver ese trabajo. He escuchado en alguna de sus entrevistas que incluso han dejado de hablarle, ¿no? Algunos No, la mayoría, casi todos. Porque usted plantea... automáticamente. Claro, porque ahí tienen insertado... Bueno, aquí sepa usted que tiene su casa para hablar cuando quiera, ¿eh? Eso vaya por delante. Yo creo que no tengo problema. No, me refiero a mi casa. O sea, que mi canal... su casa sí no tengo problema, sí. Que en mi canal de YouTube, mi casa, mi escuela, pues está usted invitado, ¿eh? Que aquí siempre lo habrá, por supuesto, para personas inteligentes y brillantes como usted, para que puedan expresar su libre pensamiento y su libre capacidad de unirse con Hashem. Eso es sagrado y ese es el derecho de cada ser humano. Entonces, por ese aspecto tenga usted esa tranquilidad aquí conmigo, ¿eh? Eso es un paso adelante muy grande, porque ¿sabe lo que pasa? Usted conoce la historia del rey, el niño dijo el rey está desnudo. Sí, el traje del emperador se llama, ¿no? ¿Puede ser esa? El traje del emperador. Sí. Aquí pasa lo mismo. Esto es muy fácil. Basta simplemente que uno lo vea, ¡pum! Y se abre. Ah, claro, que simple. Porque es simple. Lo que ocurre
es que hay una reacción natural de la gente no a perder la libertad individual en el hecho que uno empieza a creer en Dios, de verdad, sino que hay automáticamente un problema, hay dos problemas. Uno, que uno pierde también la libertad de pensar. Yo no puedo pensar en cualquier porquería. Claro. O mejor dicho, hasta ahora podía, pero después, sabiendo eso, digo, no, me voy a abstener. Entonces, no puedo pensar lo que quiero. Y después tengo otro problema. Si yo soy una persona que tiene, digamos, 60 años, 50 años, y hace 30 años que él estudia de una manera definida, él entiende, escribió libros, dio conferencias, y ahora viene este nene ahí y dice, como el emperador no tiene... me desarma todo el... Todo el chiringuito. Todo el edificio se lo desarma. Ahora, por ejemplo, esa persona que tuvo trato conmigo, X, no, nombres no se dan, Sí. un famoso profesor de la universidad acá, en el momento que vio de que la desgracia era de que él trabajó en este tema 30 años y escribió, y muchas de las cosas que escribió no tienen sentido, pero recién él averigua que no tienen sentido si sigue hablando o si entiende que lo que yo digo es ok, y él entendió que es ok, entonces cortó. Yo intenté dar 3 conferencias en 3 centros nacionales de ciencia y Torá. Ya sabe lo que pasó. ¿Se enteró por Guillermo? Bueno, me explicó... Simplemente yo presento al comité científico un trabajo que es parte de la investigación que estoy haciendo, a cierto Schlab, en el 2015, 2016 y 2018. Y presento en forma formal, científicamente, ahora ellos no me rechazan para explicar a la audiencia ese tema. Nadie me rechazó lo que yo escribí, pero perdóname, señor Cuyo, puede, si quiere o no, como quiera usted. Ahora, pero si quiere hablar a la audiencia, le damos 120 segundos. En cada una de las conferencias me dieron 2 minutos para hablar. Hombre, qué generosidad de su parte, ¿no? De hecho, sí, un montón, 2 minutos. Qué maravilla. Qué Así maravilla. cualquiera, ¿verdad? Ahora, no, fíjese, es ridículo, ¿no? Claro, a eso me refiero. O sea, sí, pero esa ridiculez y el comité científico de estas conferencias acá en Israel están hechos por 3 elementos muy grandes, un instituto muy grande de Estados Unidos y 2 de acá, muy importantes los científicos. Pero se dijeron no, porque no quieren meterse en eso, ¿no? Se puede hablar de Dios, todo lo que quieras, pero siempre y cuando sea algo tangible que me comprometa. Saúl, una pregunta. En su opinión, ¿cuántos años lleva usted viviendo en Israel? Por tener el dato. 45. 45 años. En No, su opinión, más 46, sí. 46 años. En su opinión, ¿qué es lo que está ocurriendo en Israel para que Israel ahora mismo esté a la cabeza, y toco con el tema histórico contemporáneo de hoy, Sí. en esta suerte de Mabul, una especie de Mabul que estamos viviendo nuevamente, ¿no? Mabul es ¿cómo se dice? La inundación, ¿no? Mabul es una inundación, sí. No me sale la palabra ahora en español, lo de Noah, ¿no? Cuando ocurre el sí. diluvio, perdonen, el diluvio. Sí. ¿Qué está pasando en Israel? ¿Por qué Israel? Y me viene a la cabeza lo que menciona el Zohar en uno de los comentarios del Zohar que hace Rabbi Aslach acerca del advenimiento de Mashiach, que dice que el Mashiach se revelará en Galilea. ¿Qué está pasando en Israel ahora, Saúl? ¿Qué está pasando? Bueno, es un estado de implosión, de que la sociedad se destruye a sí misma. Tecnológicamente es todo fantástico, acá andamos muy bien. Los judíos tenemos muy buena cabeza. Sí, tecnológicamente, siempre fue así. Siempre fue así. Ahora que estamos unidos en un país, nadie nos puede ganar. Estamos a la cabeza de 1000 cosas. Pero también dice la Torá que en este lugar, si no hay Torá, no se va a poder estar más de ciertos años. A partir de cierto número de años se descompone todo.
O hay Torah, o nos vamos al diablo, o nos vamos a hacer grandes tecnológicos otra vez a otros países. Pero acá no. ¿Y en qué situación estamos en Israel? ¿Hay Torá o no hay Torá? No, no hay, no. No hay Torá. A pesar de que está No, muy reconocido. hay gente que sigue la Torah, pero la mayoría del país es laico. Sí. Pero aunque sean laicos, ¿hay interés por conocer la Torá no de manera religiosa, sino como lo que a mi juicio realmente es una ciencia muy avanzada? ¿Hay interés en eso? Eh, Aunque sean laicos los que tengan el interés. no, 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 no. Eso es lo que hay que tratar de imbuir justamente. Porque el pensamiento de gente que hace Torah es porque es una persona que no sabe mucho. Que Eso, toma las cosas, claro, que toma las cosas como dogma religioso. es que las tomas cosas muy, muy a la ligera. Mm, Las toman las cosas muy a la ligera. Esa es la idea de la gente que es religioso. mm, Es decir, no, no, la gente está preocupada por adquirir nuevos oficios y técnicas para ganarse la vida. Pero en relación a Torah no hay, no, no, mm. no hay. Y No, ya no hablemos en relación a el entendimiento de la Torá desde la ciencia. Eso ya no, ni no, hablemos. no, no, eso no, 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 eso no puede ser. No ve que yo quiero mostrar algo y no, no quiero, no. Pero léalo, refúteme, please. Diga que esto está mal, esto si te tranquilo, ok, no hay problema. No, 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 no. Porque como no puede ser, ¿para qué voy a perder tiempo en leerlo? Sí. ¿Le Usted da no tiene usted? la idea, usted no tiene idea a cuánta gente y qué gente mandé artículos. Ya me No a imagino. 10 ni a 20 ni a 30 ni a 50 ni a 100. Y la reacción, y no se conocen unos con otros. Mm, Algunos sí, pero otros no. El hecho que la reacción sea siempre la misma, mm, eso significa de que es un principio humano en eso, de que no, no, Dios de verdad no, eso no, 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 no quiere mm, meterse. Y menos un Dios que sea el de la Torá. Si es un Dios general, todavía se acepta. mm. Pero un Dios que esté relacionado directamente con la Torá, no. En realidad lo que usted plantea, Saúl, es una forma de, primero, de libre pensamiento. El libre pensamiento libera también al alma y la hace crecer y la actualiza y la alimenta. Y eso hace personas juiciosas, críticas y libres. Y claro, si usted plantea eso, el rechazo lo van a tener de parte, ¿no? Lo va a tener usted, en este caso, como lo tenemos tantas personas, ¿no? De parte de aquellos que no están interesados en que la sociedad, en que la persona, diremos, sea libre pensadora, ¿no? ¿No es cierto? También, porque si una cosa va con la otra. Mm, Porque una persona es libre pensadora, sí, cómo no. mm, Y no, no, no es lo que la sociedad quiere que consuma productos, no que piense mucho. mm. ¿Entiende? Sí, sí, perfectamente. Ahora la pregunta clave es si, por ejemplo, en la dirección tan, digamos, abierta con que usted me habló y tan generosa de su parte, yo puedo organizar una serie explicaciones organizadas, de tal forma que su público se pueda enterar. Hay que ver con qué frecuencia las puedo hacer, porque usted Sí, también sí. tiene su trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo Usted también tiene que mostrar. ya le digo que por mí no hay absolutamente ningún problema y que podemos ver la forma de hacerlo. Estaré encantado de ayudarle, Saúl, a esta difusión. Ya tiene usted mi compromiso. Ok, ok. Sería el primer canal que difunde eso. Ayuda a la Shem. Para que por lo menos usted tenga la facilidad de expresarse y lo vea un público amplio. Eso se lo puedo garantizar en la medida en la que yo puedo, obviamente. Ok. Cuando dice público amplio, Sí, sí, el son mío, el de miles mi, de personas, sí. claro, el de mi canal. Pero Sí, eso si quiere, cuando ya terminemos la entrevista, pues ya lo vamos organizando. sí, Yo le quería hacer una pregunta, Saúl, sí. directo. Para usted, que es una persona que viene de la ciencia y que luego ha estudiado Torah con la mente científica, ¿qué es Mashiach? ¿Cómo vive Saúl Kulok el concepto Mashiach? Hmm. Bueno, acá hay otra cosa que no sé, bueno, no es una cuestión que es mi opinión, vamos a ponerlo así.
no es una Ok. opinión, que es lo que Shaul dice que es el Moshiach. Yo, todas las cosas que digo, que hago, están soportadas por lo que está escrito en la Torá, en el Tanaj, en el Talmud. Tiene ese soporte. No tiene el soporte de Saúl. Ya, Algunas ya. poquitas cosas sí, porque Sí. no hay explicación en ningún lado, entonces pero la base es eso. Sí, no, pero sí, Ahí voy. indudablemente. Entonces, ¿qué pasa? En el Talmud se habla de que hay 4 personajes que vienen a ayudar a poner orden al lío que se viene. O sea que todavía se viene más lío. No, el lío se está empezando. El lío esto es muy chiquito. Estamos empezando. Estamos empezando. Y lo que digo que estamos empezando es también parte de una consideración en el Talmud, que en el Masejet Sotá dice de que al final de los tiempos el desorden va a ser descomunal. Y yo ya estoy viendo cómo se organiza en un desorden descomunal. Sí, ya lo tenemos claro, sí. O sea, ahora, cuando aparece el desorden descomunal, a cierto nivel, eso no sé yo, eso no sé exacto dónde, pero va a aparecer 4 personajes, no uno. Moshiach no es uno en la Torah. Ya. Aparecen 4 personajes. Uno le llaman el Moshiach Ben Yosef, que viene paralelo, junto con el Eliyahu Naví. Sí. Y después viene el Moshiach Ben David, con alguien que hace una función de sacerdote. El sacerdote máximo, que ya está como preparado. Elías Anabí, perdón, para nuestros oyentes que no lo conozcan, Elías Anabí, el profeta Elías, traducido al castellano. Sí, profeta Elías, sí. O Elija, que traducen en inglés Elija, sí. Sí. Son como, digamos, 4 administradores de Hashem para llevar la cosa a feliz término. No son los que, son administradores de Hashem para llegar a feliz término. Y no es uno, porque uno es solamente Hashem. Son 4 que tienen funciones diferentes, son funciones de ejecutar. Entonces, cuando la palabra habla en general Mesías en singular, eso se debe a la transformación que ocurrió en los últimos 2000 años. Hay cambios, viene otra religión, como el cristianismo. Entonces ellos adaptaron muchas cosas del judaísmo y quedaron con un Moshiach. Pero no es un Moshiach. Y nosotros tampoco le damos tanta trascendencia al Moshiach. Se habla, ¿no? Porque eso indica el tiempo en que estaríamos. Si viene el Moshiach significa que ya vamos en camino. Pero no el Moshiach, sino lo que Hashem hizo. Ahora, es lo mismo que Moisés. Moisés hizo cosas, es algo inconcebible. Pero nadie está preocupado de Moisés. Nadie se preocupa de él. No es, a pesar de que hizo milagros los que quiera, es inconcebible todo lo que hizo. No se puede concebir, una persona puede hacer tantas cosas de acuerdo a lo que dice en la Torá. Pero nadie le da mucha prerrogativa a él. Bueno, tenía la obligación de hacerlo, hace. Pero el personaje no es el Mesías, pues son 4, es Hashem. A eso voy con lo que estuve diciendo al principio. Tiene que ver con esto mismo que le estoy contestando ahora. El que tiene que ver es Hashem. Hashem tiene un programa y nosotros hemos de tratar de ayudar al programa. El programa no es secreto, porque 2 aspectos del programa yo ya los tengo, los puedo mostrar, están todos hechos, nadie los quiere ver, pero eso es otra cosa. Los mostraremos aquí. Lo mostraré, eso es otro detalle. Esa es la pregunta en relación a Moshiach. Ahora, después está la cuestión de los tiempos. Resulta de que el Talmud dice, el mundo va a existir por 6000 años. Y bueno, pero resulta que de acuerdo a los cálculos exactos,
6.000 años es en el año 2076. Mm. Ahora, si le añadimos 164, pero no hay forma de añadirle 164 porque eso es alterar la historia de Asiria, de Babilonia, y que no es, pues tenemos los datos, no puede ser. O sea que partimos de que los datos que tenemos son fiables, en el sentido histórico. Sí. Lo que sí es cierto, de que de la misma forma que los 10 días de arrepentimiento que cada persona de Israel tiene en el año, desde el 1 de año hasta el 10 de Yom Kippur, hasta el día de perdón, son 10 días de arrepentimiento, esos 10 días en relación a los 365 días del año es exactamente igual que 164 años en relación a los 6.000. La misma proporción. La misma proporción. Que el simple es que son 164 años también que hay de arrepentimiento. ¿Qué significa? De que los sabios nos pusieron ya en el siglo segundo de la era, el término de los 6.000 años me lo pusieron después de los 10 días. 10 días más. En proporción, ¿no? Sí, sí, y sí. entonces cae en el año 2240. Pero resulta de que es fácil de entender. Si Israel accede rápido a que Hashem haga lo que él tiene planeado, que se sabe, eso vamos a hablar, no hay problema, entonces no hay problema. Hay que sufrir poco. Es decir, lo mucho que vamos a sufrir es poco. Ahora, si el tiempo se posterga, es como los dolores de parto. Ya. Nosotros, si sale en término, hay X dolor, que hay dolor. Porque hay un parto, Hay hay un dolor. parto, Claro. hay un parto, hay dolor. Ahora, si nosotros con nuestra locura individual, que todo es para nosotros, para mí, seguimos con ese para mí dentro de una sociedad, entonces esos dolores de parto van a aumentar. Y son cosas, y por eso, cuando los profetas hablan de las guerras que va a haber, que son de exterminio, más de exterminio, están hablando de el peor possible case, que es lo mismo que con el número, que con la cronología hebrea ahora. Está el peor possible case, 2240, con los 164 días, con todo el chango. Y se dice, no sé si... Sí, el peor escenario posible sería. El peor escenario posible. Sí. Cualquier cosa va a ser mejor. Pero no tiene por qué ser el escenario que se dé. Porque si en Dios existe misericordia. Eso es. Es el mejor. Es decir, por un lado, algo tiene que hacerse y él lo va a hacer. Sí. O en parto normal o en parto con dolor. Pero parto hay. Pero parto hay. Está claro, está claro. Sí, es elástico. Por eso yo humildemente quiero contribuir a que haya el menor dolor posible. Pues es muy de agradecer. Es muy de agradecer y yo creo que estamos en la misma sintonía en ese aspecto. Creo que todos ponemos cada uno. Entendió el criterio global. Sí. Mi intención es que haya el menor dolor de parto posible. Sí, sí, sí. En la medida de sus posibilidades, cada uno. Sí, porque, bueno, no, yo puedo hacer lo que... Si la gente no responde, no responde. ¿Qué va a hacer? Claro, claro, efectivamente. Pero Hashem no me va a decir a mí que yo no hice todo lo posible. Claro, está entendido. Así es. Eso más o menos se resume en toda mi vida, ¿no? Y su investigación, que ha sido siempre enfocada con ese criterio, ¿no? Con ese criterio. Claro. Es el resumen de todo. Esto es muy interesante, Saúl, porque esto me lleva directamente a la idea de Teshuvá. La Teshuvá es individual, ¿no? Y de alguna manera es Teshuvá. Shuvá. Que es un proceso individual, pero que tiene un impacto en lo colectivo, al fin y al cabo, ¿no? Sí, claro. No, y tiene la fuerza. Mire, una forma de explicar lo que estoy hablando es simplemente tomar un modelo biológico. Que usted creo que algo dijo en una clase. Nosotros tenemos
millones de células. Cada cual tiene un tremendo potencial, pero cada una trabaja para todos. Así es. ¿Qué pasa cuando una célula se independiza? No quiero trabajar para el conjunto. Cáncer. Sí. Es típico definición biológica de cáncer. O sea, la célula antisocial. Se independiza y dice, no, yo trabajo sola. Entonces se reproduce sola. Eso es. Una célula antisocial. Antisocial y mata al organismo. Claro. Ahora, porque no coopera. Claro. Ahora, nosotros estamos en dirección a ser un organismo. Israel es no el principio, el estado primitivo, el Israel de hoy, de una metacivilización. Las posibilidades de esa civilización, y yo puedo entrar en detalles en tema, son mucho más de lo que la ciencia ficción supone. Porque para hacer ciencia ficción, usted tiene que poder imaginarse cosas. Si no la sabe, no se puede imaginar qué es lo que la ciencia ficción, qué es lo que hay. Así es, así es. No se puede nunca imaginar si no sabe ciertos principios. Claro. Entonces, realmente, una de las cosas que quisiera mostrar que la gente se entere, por un lado, que se conozca a Dios dándole pruebas de que existe en el universo. Pruebas de que existe en el universo. Y la otra es dar a entender de que al final y al cabo lo que Hashem quiere es organizarnos a nosotros en una supercivilización. Ahora, no sé si usted sabe de que cosas tienen propiedades, como, qué sé yo, una rosa tiene un olor y preciosa forma, y se entiende de que ese olor y esa forma son un resultado natural de su estructura, química, atómica, ¿no? Biológica, de todo. Pero también se conoce en ciencia de que hay estados que se llaman emergentes. Correcto. Cosas que emergen de algo que no se veía y que puede haber. Es decir, está en estado potencial, existe y emerge. Y emerge cuando hay el estímulo adecuado o cuando está el punto de madurez adecuado. Eso es exactamente lo que es la supercivilización. Hay emergencias que vienen de Israel que nosotros, por ejemplo, ahora estamos concentrados y dirigiendo el esfuerzo tecnológico y científico hacia viajar en el espacio. ¿Qué le parecería si Israel la gente de Israel va a poder viajar en el tiempo? Ahora, lo que yo digo parece, claro, una locura. No, pero resulta de que la causa por la cual se produce los pasos programados de migraciones, en donde se combina todo con todo, que es imposible, que tiene que ver el eje terrestre con la historia de Israel, con la geografía de Israel, etc. Y hay más cosas. Hay 7 cosas que se combinan. Les mencioné 3. Es imposible. No, es posible si lo que conocemos nosotros como espacio-tiempo se modifica en una dirección que está de acuerdo con lo que hoy se sabe en física atómica. No es que vengo yo a explicar algo que no tiene nada que ver con nada. No. Es un desarrollo que ya existe. Por ejemplo, y es esa fuerza que está ahí la que origina esto que está por encima de above nature, que está por encima de la naturaleza. Por encima lo que ocurre en Israel está encima de la naturaleza, que eso es la que hace Dios, la que hace Hashem. Pero eso que está por encima de la naturaleza tiene que ver con otra estructura del espacio-tiempo. No es ningún milagro, nada raro. Una vez que se sepa de qué se trata, no es un milagro.
Claro, estamos hablando al final de ciencia y tecnología, lo que ocurre que es una ciencia y tecnología tan avanzada que parecería un milagro desde el punto de vista del que no conoce esa Sí, ciencia y sí, claro. Lo tecnología. que pasa es que Hashem hizo también esas leyes, Claro. también esas. Esto es como se explica en la Kabbalah, Saúl, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Es lo mismo en la Kabbalah, lo que vivimos en el mundo de aquí, del mundo físico, Malhut, en realidad es los efectos, pero no es la causa Exacto. de todo lo que hay Sí. en los otros mundos que no son Con perceptibles, ¿no? una sola pequeña diferencia que altera la forma de pensar que hay hoy en día por la gente estudiosa, con usted también. Que uno piensa en las causas y nosotros somos los efectos. Pero resulta de que el plan de Hashem es que nosotros, que somos los efectos, nos elevemos al otro estado. Entonces, con las causas no hago nada. El efecto tiene que, digamos, facilitar que se produzca el efecto por las causas. Eso yo el que Sí, sí. la causa existió por millones, siempre existe la causa. El Sí, asunto es que el efecto se metamorfose en lo que Hashem está pidiendo. Si el problema es lo que Hashem está pidiendo. correcto. Es lo que dice la Cábala, que es bajar Keter a Malhut. Es eso. Es hacer que se materialice la voluntad de Hashem mediante la elevación de conciencia desde acá abajo, desde la Desde acá abajo, materialidad. porque claro, yo con las causas, muy lindo, pero yo el que tengo que... Estamos de acuerdo, al 100%, sí, sí. Es lo que dice la Cábala, ¿eh? Sí, sí, Justo sí, eso. no, eso. Entonces, ¿qué es lo que quería decir? De que cuando una célula, uno dice, querrás del prójimo como quieres de ti mismo. Eso no es ninguna novedad en el organismo, Ninguna. pero que cada célula quiere de la otra. Si la mayoría de las cosas que hay en la halajá, una gran cantidad, se deriva nada más de la necesidad de una concertación orgánica de muchos individuos de que yo si le hago daño al otro no estoy haciendo daño a mí. Es más sencillo, Sí. pero Qué eso no es sencillo. filosófico o porque viene de un principio cabalístico. No, viene de un principio biológico. Mm. Si nosotros entendemos que nos estamos integrando en otra entidad superior, todos, Mm. en una forma muy difícil de imaginar, ¿se puede, por ejemplo, imaginar una célula, un gusano? No. ¿Puede un gusano imaginar un hombre? No. No. Nosotros que estamos abajo no nos podemos imaginar, pero vamos en esa dirección. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Con solo entender que vamos en esa dirección y que que todas las leyes son armadas para que podamos integrarnos, para que haya el parto finalmente, Mm. ¿no? Entonces, muchas de las cosas que se llaman religión no son religión, son parte de la necesidad biológica de ese ser que tiene que crecer, que tiene que Claro. existir. No, y además está. ¿Por qué Además, religión? ¿De qué religión me está hablando? claro, además está escrito que con la llegada del Mashiach se acaban las religiones. Porque es un nivel de conciencia. Yesh Moach, Mashiach, ¿no? No sé. Mm. Bueno, digamos, lo que intento, por el otro lado, claro, yo no se lo comenté, pero nunca lo comento, pero en su caso sí se lo voy a decir. Trato de no decirlo, pero sí lo voy a decir. Y es que, ¿sabe cuántos años hace que estoy en esto? Pues muchísimo, me imagino, ¿no? Sí, pero no son 50 años. No, ¿cuántos años son? 75. 75. Y Bueno, le puedo preguntar su edad, Saúl. 90 en 2 meses. 90 años va usted a cumplir. Sí, Permítame que le diga que no lo aparenta. ya sé que por eso le digo que cuando gente me pregunta la edad, yo trato de no decir porque se ponen. Pues el otro es una persona vieja Pues para mí, y tiene 20 años menos que yo. pues para mí tiene muchísimo valor que usted con 90 años esté aquí invitado conmigo compartiendo su sabiduría. Me dice usted que lleva 75 años en este asunto. Sí, desde chico. Desde 15 años, ¿no? De los 15, 14. ¿Qué pasó a los 14, Saúl? ¿O a los 15? Bueno. Esa es una historia de por sí, porque yo nada habría podido hacer si no fuera por mi padre. Por su padre. Claro. Mm. Y en este momento nada habría podido hacer si no fuera por mi hijo. Somos 3 generaciones. Mi papá Samuel, Saúl y mi hijo José.
que estamos dedicados a esto. Mi padre empezó esto en el año 30 y algo, yo nací en el 31. Y su idea y su concepción es entender la evolución humana de una forma diferente. Ahora, todo eso está escrito, es el mismo tema que nadie lo quiere ver, en donde explica uno de los motivos por los cuales el hombre envejece. Y se explica, tenemos trabajos publicados, hay todo un material sobre eso. En base a lo que preparó mi papá cuando yo era ya chico, dije, lo que tengo que hacer es no seguir una profesión, sino entender todas las cosas, porque yo aparecí en un terreno completamente científico. Pero qué maravilla me está usted contando, Saúl, porque lo que usted me está contando es realmente lo que debería, según mi criterio y el de muchas otras personas, que las personas tuvieran una educación real, no un adoctrinamiento. Es decir, que no estuviera la ciencia en compartimentos estancos, sino que fuera absolutamente multidisciplinar, inclusive con la arte, inclusive con todo el conocimiento. Lo que era en el tiempo pasado. Lo que era en el tiempo pasado, justamente. Ahora la tecnología, imposible. Usted tiene que saber eso, para poder hacer, comprar. Bueno, eso sabemos. No vamos a entrar en ese tema, usted lo conoce. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hacemos patentes para mejorar la circulación sanguínea, la circulación cerebral. Yo tuve clínicas en Argentina, después pude combinar con otras personas y tuve clínicas en Israel, en Inglaterra, en Londres tuve también, y en Estados Unidos. El problema que el trabajo de research, de investigación, no estaba terminado. Y nosotros en realidad gastábamos más plata de la que entraba de la clientela que se venía. Pero en general, muchísima gente se benefició. Le voy a dar un ejemplo con el cual yo ya estoy pagado directamente, ¿no? Una mujer jaredí, ¿no? de religiosa jaredí, vino que no podía tener hijos y yo sé con el sistema que uso es que se puede aumentar la fertilidad y tengo casos de aumentar de fertilidad masculina y femenina que tuvieron hijos. Y esta mujer tuvo un hijo que estaba segura que no podía tener. Tanto es así que cuando vino no a mi laboratorio, sino a mi oficina, digamos, como quiera decirle, ¿no? A mi clínica, ella todavía se resistía a nada, quería irse. Vino con un rabbi, el esposo y un rabbi. Entonces el rabbi le pidió, esa va a ser la última vez. Prométame que haga lo que yo le diga, el tratamiento que Saúl le va a dar, que es con una máquina, no es una tecnología. Y va a ser la última vez. Bueno, ella tuvo un chico, porque probó ya tenía cerca de 40 años, pero tuvo un chico, ¿y cuál es el detalle? Que que fue un nene, se le hizo el brit. Usted sabe que cuando le hacen el brit hay alguien que lo tiene en la mano. Sí, voy a explicar, es la circuncisión judía. Circuncisión, sí, perdón, mezclo. No se preocupe, yo voy aclarando términos. ¿Cómo se llama? Y esa circuncisión se hizo conmigo en una gran yeshiva de Measharim acá. En una gran escuela, yeshiva, una escuela de Torah. De escuela de Torah que tenía cientos de personas. Y yo te conozco, todavía me saltan las lágrimas. Qué maravilla. Qué maravilla. ¿Entiendes? Hubo más de un caso, ¿no? Pero para usted, Saúl, es un gran honor, ¿no? Que le hayan puesto allí en el brit. Se dice una cosa. Yo tengo un entendimiento diferente del honor. No, me refiero por el hecho de que le invitaran al Brit Milá y que le dieran ese... Es decir, yo tengo un entendimiento de obligación. Yo tengo más obligación que mucha gente en el mundo porque sé más que mucha gente en el mundo. Qué bueno eso. Yo tengo obligaciones. Qué bueno eso. Para el mundo y esa es la obligación en que estoy.
no bravo. tengo derechos. Bueno, algún derecho tiene usted, ¿eh, Saúl? No, No, tengo no. el derecho que tiene cualquiera, ¿no? Para comer, dormir, eso sí. Hombre, por favor, Pero, a, pero, a respirar. respira todo eso. Pero entiéndame bien a dónde voy. Sí, le entiendo, le entiendo. Yo tengo obligación. Mm. Sí, Y es como... y tampoco puedo aceptar y entender que alguien me pueda dar honores. ¿Por qué? Porque si a mí me das esto de honor, a Hashem le tenés que dar 1 kilómetro. Claro, claro. Entonces, si vos no le das a Hashem 1 kilómetro, no me digas que me querés dar honor a mí, Mm, porque no hay ninguna proporción. Entonces, a mí no me claro. gusta que me den honores, ni que me alaben, ni nada, porque Mm, no es real. mm. No es real en, en lo que yo entiendo del mundo. Estamos de No, acuerdo, no sé si estamos me de entiendes lo que acuerdo. estoy Sí, sí, diciendo. perfectamente. Pero No me Saúl, va me estaba a hablar a interesando, mí. pero me estaba interesando mucho la historia de su padre, de usted y de su hijo. Sí, sí, me gustaría mucho, si es tan amable, de que comparta un poco más, por ese interés científico que hay en su familia, desde bien Sí, chico usted, sí. pues para enfocar el mundo de esa manera y ponerse al servicio del Bueno, despertar. el enfoque viene en relación al padre de mi papá. Su abuelo. Mi abuelo, que él falleció de cáncer, Mm. y no sé por qué a mi padre, que era estudiante de medicina, y lo mismo es esa cadena, ¿no? Sí, sí. Estudiante de medicina, se le metió en la cabeza que no puede ser que la gente muera así. No puede ser, no puede ser. Mm, Tiene que haber algo. Y se metió de cabeza en eso. mm, Y encontró ciertas, ahora aquí no voy a explicar las cosas lógicas de dónde lo sacó, es algo completamente lógico. Por eso se pudo hacer patentes y aparatos, ¿no es cierto? ya, Yo ya. últimamente, en el año 2006, invertí, qué sé yo, $50.000, no sé cuánto, en hacer un aparato para mejorar la presión sanguínea, bajarla, Mm, y por lo tanto mejorar toda la situación del organismo, ¿no es mm, cierto? mm. Y no pude conseguir que nadie me la quiera probar. Ahora, un momentito. Hasta que, hablando del tema, de todo ese tema, ¿no? Yo tengo 2 inventos de eso. Uno para mejorar la circulación sanguínea y otro para, a ver, ¿cómo puedo explicar? La sangre sale del corazón, tiene hay 2 sistemas sanguíneos, uno el arterial y el otro el venoso. Sí. Bueno, un aparato es para mejorar el mecanismo de la circulación arterial Mm, y el otro aparato es para mejorar el mecanismo de la circulación venosa. mm, Yo tengo todo el juego completo. El segundo aparato, inclusive lo tengo acá, es para mejorar la circulación venosa y conseguí hace 2 años de que un profesor aquí del Hospital Adasa, del Centro Médico Adasa, que es el más mm. grande del país, diga, ¿sabes, Saúl? Esto hay que probarlo. Digo, bueno, uno en el mundo que diga que hay que probarlo. Hay que probarlo. Hay que probarlo. Pero hace falta plata. Entonces, como el dinero que necesito para probarlo no lo tengo, porque todo mi dinero se fue en toda esta investigación, porque es lo único que hago, Mm. entonces ahora no tengo para hacerlo. Pero aparatos hay casi listos para empezar una investigación, por lo menos del lado venoso. Pero necesito dinero. Y no me voy a ponerse en la calle a pedir dinero. Claro, Digo, qué sé yo. claro. ¿Entendés? Bueno, Pero digo, era, pero todo eso esto está vivo, ¿eh? Toda sí, la parte de mi papá está sí, viva. por eso le preguntaba Está viva, que eso. no es algo muerto del pasado, está vivo, hay documentos, tengo. Y su hijo continúa con la investigación. Él continúa con la investigación, pero él está en otro aspecto de la investigación en este momento. Está en el aspecto, y dentro de poco va a salir al mundo eso. Está en el aspecto que tiene que ver con lenguaje. Ah, qué interesante el lenguaje. Claro, porque nuestra vida y todo lo vemos a través de nuestro lenguaje. Claro, claro, Sí, claro. entonces, Y me puede adelantar un poquito en qué consiste la investigación de su hijo, por favor? sí, no es investigación, ya está en tecnología dentro de poco. Ya está en Ya tecnología. es tecnología, sí. ¿Y en qué consiste? Como hay patentes de por medio, no puedo explicarle, ¿no? Pero, Ah, vale. no, pero le puedo decir qué hace. Sí, ¿qué hace? ¿Qué Dígame hace? qué hace. ¿Qué hace?
digamos que una persona escribe algo, ¿no? Escribe. Sí, sí. ¿Mm? El aparato reduce lo que escribió la persona a una extensión menor, que es mucho más entendible que la mayor. Okay. Ese aparato hace que, es decir, la lectura reducida va por el lado de la comprensión, De no comprimir. de comprender. Ah, de comprender, Es vale. decir, estamos en Binah. Ok. Es un aparato para Binah, si lo traduzco en Sí, términos. sí, sí, está claro. Es para comprender. Lo que pasa es que la gente al comprender necesita estudiar menos porque ya entiende. Sí, Yo normalmente siempre, yo de chico siempre se cree que yo tengo un montón de libros, pero se cree que me voy a leer todos los libros. No, para mí libros de consulta. Cuando yo claro. entendí algo, entonces voy al libro a verificar y a combinar las cosas. Entonces lo que aprendo lo aprendo con una intensidad enorme, porque Claro. la Binah está antes y entonces me lo resume, no necesito. Es decir, la Binah es aquel mecanismo de saber por la cual no necesito memoria. Sino Ya que tiene entiendo. acceso, claro, porque tiene acceso directo ya integrado. Claro, está integrado. Y cuando no, algo me falla, voy al libro para averiguar, esto Sí, no me acuerdo. sí, Pero eso sí, no me acuerdo, pero yo sé lo que es. claro, ¿Entiendes? Entonces, claro, claro. lo que va a ocurrir es de que la gente va a poder, toda la lectura se va a transformar de saber algo a entender algo. Al entender, lo que pasa es que el entendimiento es un común denominador entre la gente. Saber, yo sé. Tú sabes, el otro sabe, le tengo que preguntar a un especialista, él sabe, yo no sé. Mm, Pero entender mm. es una propiedad común no explotada, es lo que hay en común entre la gente, que puede haber en común si eso se levanta. Es decir, que a la gente empezar a entender, empieza una coexistencia en un mundo que no es del saber, Es otra dimensión, es otra literalmente. dimensión Mm, que une la gente. mm. Porque cuando dos personas entienden lo mismo, viste que a veces se dice, no hay necesidad de hablar entre nosotros, Sí, sí, no entendemos. Ya, ya. no hay necesidad de hablar, Sí. ¿entiendes? Bueno, y cuando hay una amistad muy grande, Mm, ¿cómo se ve eso? mm. Porque no hay necesidad de hablar. Sí, Cuando que hay un están. cuando hay un Está, amor muy grande entre marido y mujer, sí. ya sabemos, ¿no? Es decir, que por el otro lado, es una forma indirecta de aumentar, de mejorar la producción de lo que Hashem quiere, de que todo se una. Es una Es, es, multiplicación, pero. es por otro lado. Ya. Es una multiplicación del proyecto de Hashem a la velocidad ya muy grande, Sí, si sí, logramos este nivel, ¿no? sí, claro. Ahora, Pues. vamos a ver si se consigue el apoyo financiero que hace falta, Mm, porque es una cosa para ganar mucha plata también, ¿no? mm, ¿Cómo se llama? Porque la gente hace una subvención y paga. mm, Digamos, yo quiero hacer 100 reducciones de escritos, 500, 1000, paga una suscripción pequeña, mm, pero eso es todo el mundo, ¿no? sí. Le Pues hice, le hice una cosa muy reducida, pero es un fabricador de amistad. un fabricador de amistad, me encanta. me encanta, me encanta el término, porque además tiene mucho que ver, imagino, con el principio de entrelazamiento cuántico, ¿no? Yo ya estaba empezando a hilar cosas, como se decía también, ¿no? Que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, porque siempre estuvimos unidos en un nivel de conciencia cierto, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso está lo que empecé y no terminé, Mm, la cuestión del entanglement. sí, sí. Partículas atómicas hay que Mm, son pares, son twins, sí, como son twins, gemelas, sí. gemelos. Ah, que si usted las separa en el espacio, Mm, 1 millón de kilómetros, mm, pero fueron twins acá, mm. fueron gemelos, Estuvieron las unidas. separa. Ahora, Sí, la gemelidad significa que una rota en una dirección y la otra rota en la otra. Eso es físico. sí, el Ahora, si spin usted se la llama. separa, Sí, ¿no es cierto? Y sí, uno en un lado da vuelta a una,
para que rote al revés. Mm. Esta otra se da vuelta de nuevo Mm. para conservar la gemelidad. Así es. Pero ¿qué pasa? El cambio es instantáneo, en no tiempo independiente, eso rompe las leyes del espacio y del tiempo, ¿no? Claro. Bueno, otra forma de romperlas es la que yo propongo solo para explicar todo esto. Es también atómico. Y la cuestión del Ein Sof, cuando uno habla en Ein Sof, la traducción es sin límite, ¿no es cierto? Pero el Ein Sof de Israel es el sin límite de lo pequeño. Pequeño, pequeño, pequeño. La primera transformación que espacio y tiempo se separa en el entanglement son dimensiones muy pequeñas. En el entrelazamiento, sí. Sí. Pero si seguimos más abajo, más pequeño, buscando ese infinito. O sea, cuando el espacio tiende a desaparecer, porque entonces el espacio tiene 3 dimensiones. Cuando las 3 dimensiones tienden a desaparecer, el tiempo, que es de una dimensión, empieza a tener más dimensiones. Es la dos caras. Espacio y tiempo están siempre juntos, pero si el espacio se reduce, ahora, cuando aparece más de una dimensión de tiempo, entonces ahí aparece el fenómeno que muestro todas las cosas de la Torá. Entonces, ¿dónde está Hashem? Está en cada punto infinitamente pequeño del universo. Está en todos lados. La reacción de Hashem está en todos lados es una forma de hablar que tiene la gente, ¿no? Y Hashem está en todos lados. Pero para que Hashem esté en todos lados y te los puedas entender bien, es porque es menos que un punto. Pero está en todos los puntos y está en todos lados. O sea, él sería la dimensión previa al punto, inclusive, matemáticamente. Exacto. Es fascinante, Saúl. ¿Te das cuenta lo que quiero decir? Sí, entonces pero se entiende perfectamente. Y también se entiende otro problema que no es muy agradable para mucha gente, de que no le puedes dar a Hashem forma, ni no puedes hablar nada de él. No le puedes dar ni forma, ni nada. En cuanto lo haces, obstruís tu capacidad cerebral. Porque sales de tu infinito, que es la única forma de comprender lo infinito, ¿no? De alguna manera. Sí. Que no tiene cuerpo ni nada que se le parezca, ¿no? Es lo guf, es lo de muta guf. No, por lo que te estoy explicando, no hay forma. Claro. Está claro. Saúl, lo vamos a tener que dejar aquí en esta primera entrega. No, como usted quiere, usted es el director de orquesta. Bueno, pero yo que sepa que estoy encantado con todo el aporte que ha hecho. Ha sido un poco una especie de presentación de usted y de ver un poquito cuál es su interés investigativo. Ya me he dado cuenta que no solamente el suyo, sino de todo su árbol familiar. Me estoy dando cuenta prácticamente. Algo que, por cierto, tiene mucho que ver con mi trabajo y con mi investigación. Exacto, porque ¿sabe por qué mi abuelo salió de Rusia? ¿Por qué? Porque dice, mis hijos, y mi abuelo, gracias a Dios, tenía 11. Tuvo 11 en general, ¿no? 11 hijos. Mis hijos, y con eso termino esto, porque es fabuloso. Sí. Mis hijos no van a dar servicio militar al zar, tienen que estudiar, porque no se podía estudiar, los judíos no podían estudiar. Entonces mandó a 2 de los hijos de él, mayores, mi papá es del medio, no mayor, a que recorran ciertos países, a ver qué les parece, qué país podía ir. Y ocurre, no sé por qué, que un par de ellos fue a parar a la Argentina. Y entonces le escribieron en una carta, papá, yo veo aquí un barrendero, los barrenderos, que tiene un diario y lee. En Argentina, ¿no? Un barrendero lee, dice, ese es mi país. Ese es mi país, claro. Para poder estudiar. Si un barrendero, ¿entienden? Sí, si un barrendero lee, entonces ese es mi país. ¿Cuál era la preocupación? El intelecto. El intelecto. Eso viene de mi abuelo David. Lo dicho, vamos a dejar esta conversación aquí. Muchas gracias, sí, y como se llama, es muy emocionante para mí que alguien quiera
seguir en esta luz, sí. Pues yo es un honor para mí darle voz. Me doy cuenta, conforme usted estaba hablando, me estoy dando cuenta que no solamente le estoy dando voz a usted, sino que le estoy dando voz a su padre, a su abuelo, a su Sí. hijo y a toda su genealogía. Para mí es un honor. Yo conozco hasta mi abuelo, ¿no? Pues muchas gracias, Saúl. Nos vemos en un próximo encuentro. Ok, gracias. Hasta pronto.